Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de presupuestos generales estatales para el 2026 que envió el presidente Daniel Noboa. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Nos enlazamos a esta hora con Natalie Farinango, presidenta de la Comisión de Régimen Económico. El presupuesto 2026, ¿cómo quedan las cifras para los sectores prioritarios? Hay cuestionamientos sobre principalmente el nivel de ejecución del 2025 y cuán real es una proforma aprobada para el 2026. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Buenas tardes, Fausto. Gracias por la invitación y un saludo igual afectuoso a quienes nos miran y nos escuchan. Gracias nuevamente. La primera pregunta, creo que vamos a comenzar por el cuestionamiento principal. 2026 se viene con una proforma tal cual ha sido aprobada y dicen es irreal, no hay forma de cumplirla y mucho menos con la experiencia del 2025. Bueno, sí, la proforma presupuestaria del año 2026 tiene un monto global de 46.255 millones de dólares. Si contrastamos con la proforma del año 2025, evidentemente hay un crecimiento del 13%. ¿Qué analizamos como Comisión de Régimen Económico, que fue la comisión que recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional aprobar esta proforma presupuestaria? Primero, que sus fuentes de financiamiento y supuestos macroecuómicos estén bien justificados y sobre todo sean realistas y no solo positivos. Pero ¿cuán realistas podemos... Natalie. Sí, ¿cuán realistas pueden ser estas cifras? ¿Cuán realistas pueden ser los presupuestos tomando en cuenta lo ocurrido en 2025? Hablemos de salud, hablemos de educación, hablemos de la polémica que ha surgido a raíz del tema de las universidades, por ejemplo. Incluso en el tema de salud, que es el que más preocupa, hay una ejecución que creo que llega al 50%. Estamos a menos de un mes de que termine el año y si nos vamos a 2026 puede haber aumentado en el presupuesto y los números. Los economistas dicen el papel aguanta todo, pero la realidad es otra. Bueno, primero para justificar esas cifras, quienes elaboran la proforma, el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene que precisamente certificarnos las proyecciones que hacen, que a la final del día también son proyecciones. Por ejemplo, el crecimiento económico del 1.8%, el precio por barril de petróleo de 53.8 dólares por cada barril de petróleo, que también se ajusta al mercado internacional y contemplando también el castigo que tenemos por la calidad de petróleo que tenemos. Igual el tema de producción petrolera. Pero usted sabe, perdón, Natalie, vamos un poquito más suaves nada más, por favor. Usted sabe perfectamente que en cuanto a lo presupuestado, en cuanto al precio del petróleo, usted ha mencionado precisamente el castigo. Hablamos de que esto podría incluso estar por debajo de los $50. No es realista los 53. Se ha anunciado incluso que para 2026 uno de los propósitos es llegar a $50. Bueno, el 53.8 dólares por cada barril por petróleo es justamente atendiendo a la proyección del mercado internacional y contemplando también el castigo. Es mucho más bajo que la proforma del año 2025, que tenía aproximadamente $60 del precio por barril por petróleo. Ahora son proyecciones que están justificadas con los sustentos técnicos y que se deben dar, digamos, si es que se analizaron bien las fórmulas como se hizo en la Comisión de Régimen Económico. La producción de petróleo, ¿en cuánto quedó? $53.8 según la producción en la año producción promedio. petrolera, 163.500 de producción fiscalizada. Ya, ahora, hablamos de los ingresos petroleros, también se está contemplando deuda y ahí se ha cuestionado un sobreendeudamiento que podría también complicar las finanzas, lo que ha ocurrido también en 2025. Bueno, y el déficit fiscal que se mantiene es estructural. Reconocemos que se ha venido arrastrando durante los últimos gobiernos y precisamente porque hubo un gobierno específico que aumentó la burocracia, que se aumentó el aparataje estatal como tal, porque había un precio de petróleo al doble de lo que se proyecta para el 2026. Y cuando bajaron los precios de petróleo, con menos producción petrolera, evidentemente era insostenible este gasto público. Pero este mismo discurso se mantuvo durante el 2025, pasado mediados, se habló de esta desvinculación de al menos 5,000 personas del sector público, se habla de una intención de desinflar el Estado porque había demasiada burocracia y en el presupuesto se incrementa el gasto corriente.
Bueno, es que no se trata solo de desinflar el Estado, porque 9 de cada 10 dólares que se pagan en sueldos y salarios o de Pero gasto no hay coherencia entre lo uno y lo otro. Es precisamente estos 9 de cada 10 dólares para médicos, para Policía Nacional, para Fuerzas Armadas, para justicia, para educación. Entonces no se puede nomás desbaratar el Estado. ¿Qué es lo que debemos apostarle y qué debemos buscar? Es que haya mayores fuentes de financiamiento, pero no solo regirnos al tema de producción petrolera. La recaudación tributaria en el año 2025 tuvo un récord histórico, pero también apostarle a la inversión extranjera, que es bastante importante para el país, porque la inversión extranjera, ¿qué generaría? Mayor empleo, con mayor empleo, mayor capacidad económica de las familias ecuatorianas y a mayor capacidad económica, por supuesto, mayor recaudación de tributo. Ahora bien, hemos hablado del tema de recaudación anual, eso es más o menos de acuerdo a las proyecciones también que hace el Servicio de Rentas Internas, concentrándonos en los temas que han generado mucha preocupación. En el área de salud, la situación es crítica, aun cuando no se haya querido reconocer en su momento que hay una crisis, que hay un desabastecimiento y que no ha podido ser suplido por parte del Estado. ¿Cómo esperamos que esto realmente ocurra? Se infla, se incrementa el presupuesto, la ejecución es muy baja, el presupuesto codificado, ahí comienzan a aparecer las incoherencias. Bueno, primero nosotros hemos hecho procesos previos de seguimiento de cómo ejecutan los presupuestos como Comisión de Régimen Económico, porque aparte tenemos la obligación constitucional de hacer seguimiento a las proformas presupuestarias semestralmente. ¿Qué hemos verificado cuando revisamos las ejecuciones presupuestarias? Que presentan algunos problemas, entre ellos, una de ellas, el tema de contratación pública, que nosotros reformamos también contratación pública para que sean más ágiles los procesos y puedan contratar en ese aspecto. Y también, por supuesto, que se les puedan asignar de manera oportuna los recursos para que puedan ejecutarlos. Creo que hay un plan nacional también para la compra de medicamentos e insumos médicos a nivel nacional, que también les haremos el seguimiento y brindarles también las recomendaciones adecuadas para que haya una ejecución presupuestaria adecuada, sobre todo en temas tan sensibles como el que usted hacía referencia, salud. Los que hemos sido usuarios de la salud pública conocemos la importancia del fortalecimiento de estos servicios para quienes quizás no pueden pagar un seguro privado. Usted que dice ha sido usuaria del Servicio de Salud Pública, ¿cómo lo encuentra? Bueno, y también he hecho fiscalización en mi competencia de asambleísta y debo reconocer que falta abastecimiento de insumos médicos y de medicinas y que por eso es importante que se les asignen los recursos que contempla la proforma presupuestaria del año 2026 y que los funcionarios lo ejecuten adecuadamente. Y nosotros como Asamblea Nacional, ¿cuál es nuestro papel? Fiscalizar para que se haga esto de manera oportuna y correcta. ¿Se han hecho esta fiscalización? ¿Cuáles son los errores que ustedes encuentran, las irregularidades, si fuera el caso, en el proceso de ejecución? 50% al final del año. Bueno, procesos de contratación retrasados, proveedores únicos en el tema de medicamentos, que había solo un proveedor para una serie de medicamentos y eso imposibilitaba también el tema de importación y de abastecimientos en cada uno de los hospitales. Y por eso, como le decía en un momento de la entrevista, también reformamos la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, porque entendemos que en un informe de fiscalización o de seguimiento de ejecución presupuestaria, sí, analizamos cuánto han ejecutado, recomendamos temas, pero también proponemos soluciones al respecto. Se ha dicho, pasándonos al tema de las universidades, del sector educativo, ya pasamos, revisa lo que ocurre con la salud, lamentablemente una situación bastante crítica, pero se ha dicho que al menos 19 universidades públicas ya verán recortado su presupuesto para el 2026, y esto en relación al presupuesto codificado. No me refiero a las cifras comparadas del 2025, de la proforma 2025 con la 2026. Hay un recorte al sector educativo. Bueno, pero porque se está analizando de manera incorrecta la comparación, tendría que hacerse entre proforma del 2025 y proforma del 2026, porque el presupuesto codificado ya tiene saldos no liquidados de años anteriores que se aumentaron, por supuesto, al presupuesto. Es técnicamente correcto, pero no es realista, porque estamos hablando de lo que realmente se ha ocupado, de lo que realmente se ha invertido en un sector estratégico. No es lo que realmente se ha ocupado, porque de ese presupuesto también habrán saldos de vengados que no se han ocupado durante el ejercicio fiscal del año 2025 y que quedarán pendientes para los ejercicios fiscales de los próximos años. Y que en las universidades sucede algo particular, ¿no? Que a diferencia de otras instituciones que si no ocupas el dinero o el recurso que se te asigna, se te liquidan esos presupuestos, a las universidades se les vuelven a asignar en los próximos años.
¿Qué ocurre en este sector? ¿Hay una mala gestión en las universidades? ¿También se ha logrado fiscalizar parte de los recursos que se han asignado? Porque también, ponernos del otro lado, hay información respecto de una ejecución baja precisamente por falta de gestión en varios de los centros educativos universitarios. En honor a la verdad, también recordemos que el año 2025 y el año 2024 tuvimos presupuestos prorrogados. Eso evidentemente afectó la ejecución presupuestaria de todas las instituciones del Estado, incluyendo las universidades también. ¿Por qué? Por años electorales. La proforma presupuestaria del año 2024 la aprobamos aproximadamente en abril del 2024, iniciado ya el año fiscal. Es más, la proforma presupuestaria del año 2025, recordarán, la aprobamos a finales de agosto del 2025, después de más de 6 meses, 7 meses transcurridos, 8 meses exactamente que transcurrió el año fiscal. Eso también dificultan las ejecuciones presupuestarias. También decía el tema de contratación pública. Y también qué se analiza, qué aspectos técnicos se analizan a la hora de asignarles recursos correspondientes a cada una de las instituciones de educación superior. Matrícula, cuántos estudiantes están matriculados, la permanencia de estos estudiantes, cuántos se han titulado, niveles de ejecución también, que por supuesto es importante, y en base a ello pues se les asignan los recursos. Usted me corregirá si estoy en lo cierto, son alrededor de 1.500 millones de dólares que se asignarían producto de la recaudación del impuesto al valor agregado. Y esto para efectos de seguridad, que es otro de los temas de preocupación de los ecuatorianos. ¿Qué ocurre en este sector? Hay reclamos porque no hay un detalle de qué se ocuparán estos 1.500 millones de dólares. Los sectores que combaten directamente la seguridad o que protegen la vida de las familias ecuatorianas, como Ministerio del Interior, tienen un aumento en su asignación de recursos. Fuerzas Armadas de la misma manera, pero también algo que se olvidan, digamos, muchos legisladores, o quizás se quieren olvidar, es que la seguridad no solo se combate fortaleciendo a nuestra fuerza pública, que por supuesto es importante porque combate de frente al crimen organizado, pero también está la inversión en educación y salud, que es importante, también está la inversión en incentivos sociales, por ejemplo, para reducir la pobreza y pobreza extrema, porque de esa manera atacamos, sí, de frente al crimen organizado, pero también atendemos las demandas sociales que podrían también tener como resultado que muchas personas vayan por ese camino equivocado. Con el aumento del IVA no ocurrió esto en 2024, no ha ocurrido en 2025, que cierre el año más violento en la historia de nuestro país, que nos hace pensar que podría ocurrir en 2026. Se ha venido invirtiendo, no es que sea un proceso fácil, creo que los resultados del bloque de seguridad también han sido evidentes: captura de objetivos militares, incautaciones millonarias de droga, golpes a minería ilegal, pero también hay que trabajar la otra parte, como lo mencionaba hace un momento, en la reconstrucción del tejido social, en invertir también en nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Y ahora tenemos cifras de niños delinquiendo de 13 o 14 años, es precisamente porque en algún momento el Estado abandonó a estas familias, abandonó a estos niños, y hay que darles las oportunidades necesarias para que ellos también puedan tener un desarrollo de sus vidas. Van 2 años de gobierno. Sí, van 2 años de gobierno, y creo que hay mucha responsabilidad en el gobierno de seguir ejecutando acciones coherentes que demandan también la ciudadanía ecuatoriana para combatir la inseguridad. Y como Asamblea Nacional, que somos o soy el ente que represento en este momento, creo que lo correcto también es fiscalizar y generar leyes también para ayudar en ese proceso de combate a la delincuencia y el crimen organizado. Asambleísta, nuevamente gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted por la invitación y una excelente tarde para todos. Igualmente, Natalie Freinalgo, presidenta de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, hablando sobre el presupuesto 2026 que ha sido aprobado por la Asamblea Nacional. ¿Cómo quedan las cifras para los sectores prioritarios? Hay preocupación en sectores como seguridad, salud, educación, también el sector petrolero, que enfrenta una severa crisis para este año. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas.